José, el soñador vendido. A sus 17 años, José era el orgullo de su padre Jacob. Mientras sus 10 hermanos mayores curtían su piel bajo el sol cuidando los rebaños, José a menudo permanecía al lado de su padre, escuchando historias de antaño. Como muestra de su afecto, Jacob le regaló una túnica exquisita, tejida con los colores del amanecer y el crepúsculo. Era una prenda que lo distinguía, y por eso, sus hermanos lo odiaban. Una noche, José despertó a sus hermanos con una historia extraña. «Escuchen este sueño», dijo. «Estábamos en el campo, atando gavillas de trigo. De repente mi gavilla se levantó y se mantuvo erguida, mientras que las vuestras se reunieron a su alrededor y se inclinaron ante ella». Sus hermanos intercambiaron miradas furiosas. «¿Acaso pretendes reinar sobre nosotros?», se burló Simeón. Poco después, tuvo otro sueño, aún más audaz. «Vi el sol, la luna y 11 estrellas que se inclinaban ante mí», les contó. Esta vez, incluso su padre lo reprendió. «¿Qué clase de sueño es ese?», preguntó Jacob. Pero aunque lo reprendió, guardó las palabras de José en su corazón. El odio de sus hermanos, sin embargo, se convirtió en un hielo afilado. Un día, Jacob le encomendó una misión. «Tus hermanos están lejos, con los rebaños. Ve y asegúrate de que todo esté bien». Obediente, José se despidió y emprendió el largo viaje, con su túnica de colores ondeando tras él como una bandera, sin saber que era una señal que lo guiaba hacia su destino. Lo vieron desde lejos. La túnica inconfundible fue lo primero que distinguieron. Ahí viene el soñador, siseó uno de ellos. La envidia que había fermentado durante años finalmente se desbordó en un plan venenoso. «Matémoslo y arroje con acento agudo moslo a un pozo. Diremos que una bestia salvaje lo devoró». Pero Rubén, el primogénito, no pudo soportar la idea de asesinar a su propio hermano. «No derramemos sangre», les rogó. «Arrojémoslo a esa cisterna vacía. Así nos libraremos de él sin mancharnos las manos». Su intención era volver en secreto más tarde para rescatarlo. Cuando José llegó, lo rodearon. Le arrancaron brutalmente la túnica, el símbolo del amor de su padre y del odio de ellos. Sin escuchar sus gritos de pánico, lo levantaron y lo arrojaron a la oscuridad fría y polvorienta de la cisterna. Luego, como si nada, se sentaron a comer. De repente, vieron una caravana de mercaderes ismaelitas que se dirigía a Egipto. «Vendámoslo», sugirió Judá. «Mejor ganar algo de plata que dejarlo morir». Sacaron a un José tembloroso del pozo, y por 20 piezas de plata, vendieron a su hermano como esclavo. Para ocultar su crimen, los hermanos mataron un cabrito y empaparon la túnica de José en su sangre. Viajaron de regreso a casa y le presentaron la prenda rota y manchada a su padre. «¿Es esta la túnica de tu hijo?», preguntaron, sus voces llenas de una falsa inocencia. Mientras Jacob lloraba la pérdida de su hijo amado, creyéndolo muerto, José era conducido a través del desierto. Cadenas frías en sus muñecas y tobillos, fue llevado a la bulliciosa tierra de Egipto. Allí, en el mercado de esclavos, fue comprado por Potifar, un hombre de alto rango, el capitán de la guardia del mismísimo faraón. En la exótica tierra de Egipto, el joven José fue vendido como esclavo a Potifar, el capitán de la guardia del faraón. Aunque su situación era sombría, Potifar pronto se dio cuenta de que todo lo que José tocaba prosperaba, pues el favor de Dios estaba con él. Viendo el éxito de José, Potifar le confió la administración de toda su casa y sus bienes. Desde los campos hasta las finanzas, José lo manejaba todo con una sabiduría asombrosa. La casa de Potifar nunca había sido tan próspera. José era un joven apuesto, y la esposa de Potifar, Zuleika, no tardó en notarlo. Desde los frescos pasillos de la villa, sus ojos lo seguían con una creciente y peligrosa admiración que pronto se convirtió en deseo. Un día, mientras José trabajaba solo en la casa, Zuleika se le acercó. «Ven, acuéstate conmigo», le ordenó con voz seductora. José retrocedió, su rostro mostrando una clara sorpresa y alarma ante su audaz propuesta. «No», respondió José con firmeza. «Mi señor confía en mí, me ha entregado todo, excepto a usted. ¿Cómo podría yo cometer tan grande maldad y pecar contra mi Dios?». Su voz resonó con una convicción inquebrantable. A pesar de su rechazo, Zuleika insistía día tras día. Un día, cuando todos los demás sirvientes estaban fuera, vio a José entrar a la casa para cumplir con sus deberes, y supo que era el momento que había estado esperando.
Cuando José pasó a su lado, ella se abalanzó y lo agarró por el borde de su manto. Esta vez no escaparás, siseó. El pánico se apoderó de José, quien luchó por liberarse sin hacerle daño. Con un último esfuerzo, José se soltó y salió corriendo de la casa, dejando su manto en las manos de ella. Sola y despeinada, Zuleika miró la prenda. Su deseo frustrado se transformó en una furia helada y vengativa. Cuando Potifar regresó, Zuleika corrió hacia él con lágrimas de cocodrilo. «Tu esclavo hebreo intentó abusar de mí», gritó, mostrándole el manto. Cuando grité, huyó. Creyendo su mentira, la ira de Potifar se encendió como un fuego. Sin hacer preguntas, Potifar ordenó que José fuera arrojado a la prisión del rey. En la fría y oscura celda José lo había perdido todo, pero no su fe. El Señor estaba con él, y su presencia era un consuelo en la más profunda oscuridad. En la fría oscuridad de la prisión del rey, el espíritu de José no se había quebrado. El carcelero, viendo su integridad, le había confiado el cuidado de los demás prisioneros. Un día, 2 hombres de la corte del faraón, su jefe de coperos y su jefe de panaderos, fueron arrojados a la misma celda, sus rostros marcados por la desgracia. Una mañana, José los encontró más abatidos que de costumbre. «¿Por qué están tan tristes hoy?», preguntó con genuina preocupación. El copero suspiró. «Ambos tuvimos un sueño anoche, y no hay nadie que pueda decirnos qué significa». «Las interpretaciones pertenecen a Dios», dijo José con calma. «Pero por favor cuéntenme sus sueños». El copero, tomando un poco de esperanza, fue el primero en hablar. «En mi sueño, veía una vid delante de mí. En la vid había 3 sarmientos. De repente brotaron, florecieron y sus racimos dieron uvas maduras. Yo tomé las uvas, las exprimí en la copa del faraón y puse la copa en su mano». Los ojos de José se abrieron, claros y seguros. «Esta es la interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te levantará y te restaurará a tu puesto. Solo te pido esto: cuando estés bien, acuérdate de mí y sácame de este lugar». Al oír una interpretación tan favorable, el panadero se animó y contó su propio sueño. «Yo también soñé. Llevaba 3 canastas de pan blanco sobre mi cabeza. En la canasta más alta había toda clase de pasteles para el faraón, pero las aves venían y se los comían». La expresión de José se ensombreció. «Esta es la interpretación», dijo con voz suave pero firme. «Las 3 canastas son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te quitará la cabeza, te colgará en un árbol, y las aves comerán tu carne». 3 días después, era el cumpleaños del faraón. Organizó un gran banquete para todos sus siervos. En medio de la celebración, dictó sentencia sobre el jefe de coperos y el jefe de panaderos, tal como José había dicho. Restauró al jefe de coperos a su antiguo puesto, y una vez más puso la copa en la mano del faraón. Pero al jefe de panaderos, lo mandó a colgar. La palabra que José había hablado se cumplió al pie de la letra. Sin embargo, el jefe de coperos, ahora de vuelta en el esplendor del palacio, no se acordó de José. Simplemente lo olvidó. Y José permaneció en la prisión, su fe puesta no en los hombres sino en el tiempo de Dios, esperando el día de su propia liberación. El faraón, gobernante de todo Egipto, se despertó con el corazón agitado. 2 sueños vívidos lo habían atormentado durante la noche. Imágenes que se negaban a desvanecerse con la luz del día. Llamó a sus magos y sabios, pero ninguno pudo descifrar los misterios que nublaban la mente de su señor. Fue entonces cuando el jefe de los coperos recordó una promesa olvidada. Se arrodilló ante el faraón y dijo: «Hoy me acuerdo de mis faltas. Cuando estaba en prisión, había con nosotros un joven hebreo. Le contamos nuestros sueños, y él nos los interpretó». El faraón no perdió tiempo. «Tráiganlo», ordenó. Sacaron a José a toda prisa de la mazmorra. Se afeitó, se cambió de ropa, y fue llevado ante la imponente presencia del faraón. «He oído decir que hoy es un sueño y lo puedes interpretar», dijo el faraón. «No está en mí», respondió José con humildad. «Será Dios quien dé al faraón una respuesta de paz». El faraón, impresionado por su respuesta, procedió a contarle el primer sueño que tanto lo perturbaba. «En mi sueño», comenzó el faraón,
Vi subir del río Nilo 7 vacas, hermosas y gordas. Pero después de ellas, subieron otras 7 vacas, de muy mal aspecto y flacas, tan feas que nunca he visto otras peores en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas devoraron a las 7 vacas gordas, pero no se notaba. Luego vi 7 espigas llenas y hermosas, y después brotaron 7 espigas menudas y marchitas, y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas hermosas. José abrió los ojos, su mirada clara y directa. El sueño del faraón es uno solo. Dios ha mostrado lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas son 7 años. Vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y las 7 vacas flacas y las 7 espigas menudas serán 7 años de hambre. Y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se conocerá, a causa del hambre que la seguirá, la cual será gravísima. Ahora pues, provea el faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto, aconsejó José, que recoja la 5ª parte de la cosecha en los 7 años de la abundancia y la guarde, para que la tierra no perezca de hambre. El faraón dijo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Tú estarás sobre mi casa. Y se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José, convirtiéndolo en el 2º hombre más poderoso de todo Egipto. Las sabias sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y todos sus funcionarios. Impresionado, el faraón se dirigió a su corte. ¿Acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón le dijo a José: como Dios te ha revelado todo esto, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio, y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad, y dondequiera que iba José se gritaba la orden: «Arrodíllense». Así, el faraón puso a José a cargo de todo Egipto. Luego el faraón le puso un nuevo nombre a José, Safnat Panea. También le dio una esposa, Asenat, hija de Potifera, el sacerdote de On. Entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto. José tenía 30 años cuando comenzó a servir al faraón. Después de salir de la presencia del rey, inspeccionó toda la tierra de Egipto, preparándose para los años venideros. Tal como se había predicho, la tierra produjo cosechas abundantes durante 7 años. En todo ese tiempo, José recogió el grano y lo guardó en las ciudades, acumulando reservas tan vastas como la arena del mar. Antes del primer año de hambre, le nacieron 2 hijos a José y su esposa Asenat. Al mayor lo llamó Manasés y al segundo, Efraín, diciendo: Dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción. Finalmente, los 7 años de abundancia terminaron y comenzaron los 7 años de hambre. Cuando la gente clamó al faraón por alimento, él les dijo: vayan a ver a José y hagan todo lo que les diga. Entonces José abrió los graneros y distribuyó grano a los egipcios. El hambre era tan intensa en todo el mundo que gente de todas partes llegaba a Egipto para comprarle grano a José. Cuando Jacob se enteró de que había grano en Egipto, les dijo a sus hijos: he oído que hay grano en Egipto, vayan y compren para que podamos sobrevivir. Así que los 10 hermanos mayores de José partieron hacia Egipto. Pero Jacob no dejó que el hermano menor de José, Benjamín, fuera con ellos, por temor a que le sucediera alguna desgracia. Como José era el gobernador de Egipto, y el encargado de vender el grano, sus hermanos tuvieron que presentarse ante él. Al llegar, se inclinaron profundamente, con el rostro en tierra, sin reconocerlo. José reconoció a sus hermanos al instante, pero fingió no conocerlos, y les habló con dureza. ¿De dónde vienen?, preguntó. De la tierra de Canaán, respondieron, para comprar comida. Entonces José recordó sus sueños y los acusó. Ustedes son espías. Han venido a ver las debilidades de nuestra tierra. No, mi señor, exclamaron ellos. Somos hombres honrados, no espías. Éramos 2 hermanos, hijos de un mismo padre.
nuestro hermano menor se quedó con nuestro padre en Canaán, y uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros. Pero José insistió. Como dije, son espías. Les juro por la vida del faraón, que no se irán de aquí hasta que su hermano menor venga. Uno de ustedes irá a buscarlo, mientras los demás se quedan en la cárcel. Y los metió en prisión por 3 días. Al tercer día José les dijo: Yo temo a Dios. Si son hombres honrados, dejen a uno de sus hermanos aquí en la cárcel. Los demás pueden llevar grano a sus familias hambrientas, pero deben traerme a su hermano menor para demostrar que dicen la verdad. Hablando entre ellos en su propio idioma, los hermanos dijeron: Claramente estamos pagando por lo que le hicimos a José. Vimos su angustia, pero no lo escuchamos. Rubén añadió: ¿No les dije que no pecaran contra el muchacho? Ahora debemos responder por su sangre. José los entendió y, conmovido, se apartó para llorar. Al recuperar la compostura, eligió a Simeón y ordenó que lo ataran frente a ellos. Luego, mandó a sus siervos que llenaran sus sacos con grano y, en secreto, devolvieran el dinero de cada uno dentro de su saco. Cuando se detuvieron para pasar la noche, uno de los hermanos abrió su saco para alimentar a su burro y encontró su dinero en la boca del saco. «Me devolvieron el dinero», exclamó. El corazón se les desplomó y, temblando, se preguntaron: ¿qué nos ha hecho Dios? Al llegar a Canaán, le contaron todo a su padre Jacob, pero al vaciar sus sacos, cada uno encontró su bolsa de dinero. El miedo se apoderó de ellos y de su padre. Jacob exclamó: «Me están dejando sin hijos. José ya no está, Simeón tampoco, y ahora quieren llevarse a Benjamín. Todo está en mi contra». El hambre seguía azotando la tierra de Canaán. Cuando el grano que habían traído de Egipto estaba por acabarse, Jacob dijo a sus hijos: «Vuelvan y compren un poco más de alimento para nosotros». Pero Judá respondió con firmeza: «El hombre nos advirtió claramente: no volverán a verme si no traen a su hermano con ustedes. Si envías a Benjamín con nosotros, iremos. Si no, no podemos ir». «¿Por qué me hicieron esto?», se lamentó Jacob. Judá se arrodilló ante él y le dijo: «Padre, envía al muchacho conmigo. Yo me hago responsable de su seguridad. Si no te lo traigo de regreso, cargaré con la culpa para siempre». Finalmente, Jacob cedió. «Si no hay más remedio, háganlo. Llévenle regalos al hombre, los mejores productos de nuestra tierra. Tomen el doble del dinero y a su hermano y vayan. Que el Dios Todopoderoso les muestre misericordia». Los hermanos emprendieron el viaje y finalmente llegaron a Egipto. Cuando José vio a Benjamín con ellos, le dijo al administrador de su palacio: «Lleva a estos hombres adentro. Hoy comerán conmigo». Los hermanos se aterraron al ser llevados al palacio. Se acercaron al administrador y le dijeron: «Señor, es por el dinero que encontramos en nuestros costales. No lo robamos. Aquí está, lo hemos traído de vuelta». «Tranquilos, no teman», les dijo el administrador con una sonrisa. «Su Dios debe haberles puesto un tesoro en sus costales. Yo recibí su pago». Entonces trajo a Simeón y lo reunió con ellos. Cuando José llegó, le entregaron los regalos y se inclinaron hasta el suelo. «¿Cómo está su padre, el anciano del que me hablaron?», preguntó. «Sigue con vida y está bien», respondieron, postrándose de nuevo. Entonces José miró a Benjamín, su hermano, hijo de su misma madre. «¿Es este su hermano menor? Que Dios te bendiga, hijo mío», dijo. Abrumado por la emoción, se fue deprisa a su habitación y lloró. Después de lavarse la cara, José regresó y ordenó: «Sirvan la comida». Para sorpresa de todos, sentó a los hermanos por orden de edad. Sirvió los platos de su propia mesa, dándole a Benjamín una porción 5 veces más grande que a los demás. Y así festejaron juntos. Cuando los hermanos estuvieron listos para marcharse, José le ordenó en secreto a su administrador: «Llena sus costales con todo el grano que puedan llevar, devuelve el dinero de cada uno, y pon mi copa de plata personal en el costal del hermano menor». Apenas habían salido de la ciudad cuando el administrador los alcanzó. «¿Por qué han pagado la bondad con malicia?», les reclamó. «¿Por qué han robado la copa de plata de mi amo?». «Jamás haríamos tal cosa», respondieron. «Si encuentras la copa en poder de uno de nosotros, que muera el que la tenga, y los demás seremos tus esclavos». Entonces, el administrador revisó los costales,
desde el mayor hasta el menor. De repente, el administrador sacó la copa de plata del costal de Benjamín. El joven lo miró con sus grandes ojos llenos de terror y confusión. Desesperados, los hermanos se rasgaron la ropa y regresaron a la ciudad. Al llegar ante José, Judá y sus hermanos se postraron en el suelo delante de él. ¿Qué han hecho?, les reclamó José. Judá respondió: «Oh mi señor, ¿cómo podemos probar nuestra inocencia? Dios nos está castigando por nuestros pecados. Todos hemos regresado para ser sus esclavos». «No», dijo José, «solo el hombre que robó la copa será mi esclavo. Los demás pueden volver en paz a la casa de su padre». Entonces Judá dio un paso adelante. «Por favor, mi señor, permítame hablar. Usted nos preguntó si teníamos un padre anciano y un hermano menor. Le dijimos que sí, que su padre lo ama mucho, pues es el único hijo que le queda de su madre». «Le ruego, mi señor», continuó Judá, con la voz quebrada. «La vida de nuestro padre está ligada a la vida del muchacho. Si ve que el muchacho no está con nosotros, morirá de pena. Yo le garanticé a mi padre que me haría cargo de él. Por favor, mi señor, permita que yo me quede aquí como esclavo en lugar del muchacho, y deje que él regrese con sus hermanos. No podría soportar ver la angustia que esto le provocaría a mi padre». José ya no pudo contenerse. La emoción era demasiado fuerte. Con voz temblorosa, ordenó a sus asistentes y guardias: «Salgan todos de aquí». La gran sala quedó en silencio, dejando a José a solas con los hombres que no sabían que estaban frente a su propio hermano. Entonces el dique de sus emociones se rompió. José se echó a llorar. Sus sollozos eran tan fuertes que resonaban en los muros de piedra. Los egipcios fuera de la sala podían oírlo, y la noticia de la angustia del gobernador comenzó a extenderse como el fuego. Se giró para enfrentarlos, con el rostro bañado en lágrimas. «Soy José», exclamó, con la voz quebrada. «¿Vive mi padre todavía?». Sus hermanos se quedaron helados, mudos por el shock. El hombre que tenían delante, el poderoso gobernador de Egipto, era el hermano que habían traicionado tantos años atrás. «Por favor, acérquense», les dijo suavemente. Mientras se acercaban con temor, él repitió: «Soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por lo que hicieron. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, para preservarles la vida», explicó José, su voz ganando fuerza. «El hambre durará otros 5 años, pero Dios me trajo aquí para salvar a nuestra familia y a muchos más. Ahora apresúrense, regresen con mi padre y díganle: tu hijo José dice: Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Ven a verme de inmediato. Vivirás en la región de Gosén, cerca de mí, con toda tu familia». La emoción lo desbordó de nuevo. Llorando de alegría, José abrazó a su hermano menor, Benjamín, estrechándolo con fuerza. Benjamín, también llorando, le devolvió el abrazo, aferrándose al hermano que creía perdido para siempre. La noticia llegó al palacio. «Han llegado los hermanos de José». El faraón, complacido, llamó a José. «Diles a tus hermanos que traigan a su padre y a sus familias. Les daré la mejor tierra de Egipto, y comerán de lo mejor que esta tierra produce». Y así, los hermanos regresaron a la tierra de Canaán. Se presentaron ante su anciano padre Jacob y le dijeron: «José todavía vive, y es el gobernador de toda la tierra de Egipto». Jacob se quedó atónito, con el corazón paralizado por la noticia, incapaz de creer sus palabras. Pero cuando Jacob vio los carros que José había enviado desde Egipto, cargados de regalos y provisiones, su alma se reanimó. Una chispa de vida volvió a sus ojos. «Debe ser verdad», exclamó. «Mi hijo José está vivo. Tengo que ir y verlo antes de morir». Con el corazón rebosante de una alegría que creía perdida para siempre, Jacob reunió a toda su familia. «Nos vamos a Egipto», declaró. Su voz, antes frágil por el duelo, ahora resonaba con un nuevo propósito. Hijos, hijas, nietos, todo el clan de Israel, empacaron sus pertenencias y reunieron sus rebaños. Dejaban atrás la tierra de Canaán, la tierra de la promesa, para ir al encuentro de una promesa aún mayor, el reencuentro con José.
El viaje fue largo y arduo. El sol del desierto castigaba sin piedad, y las noches eran frías. Al llegar a Beerseba, el lugar donde su padre Isaac había invocado a Dios, Jacob hizo un alto. Ofreció sacrificio sobre un altar de piedra, su corazón lleno de esperanza pero también de temor. ¿Estaba haciendo lo correcto al abandonar la tierra que Dios les había dado? Esa noche, en una visión, Dios le habló: «Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver». La paz inundó el alma de Jacob. Con la bendición divina, la caravana reanudó la marcha, sus corazones aligerados y sus pasos más firmes. Finalmente, cruzaron la frontera. El paisaje cambió drásticamente. La tierra árida y rocosa de Canaán dio paso a los campos verdes y exuberantes de la región de Gosén, irrigados por las aguas del Nilo. La familia miraba con asombro la abundancia de la tierra que el faraón les había concedido. Era un paraíso en comparación con su hogar asolado por el hambre. Al llegar a Gosén, Jacob envió a Judá por delante para anunciar su llegada a José. Judá cabalgó con la urgencia de un hombre cuya misión era unir dos mundos, el pasado y el presente, un padre y su hijo perdido. Cuando la noticia llegó a José, no esperó ni un instante. El protocolo y su alto cargo de gobernador se desvanecieron. Solo quedaba el hijo. «Preparen mi carro», ordenó, con la voz quebrada por la emoción. Su corazón latía con fuerza. Cada segundo de espera era una eternidad. José condujo su carro como un torbellino, atravesando los campos de Gosén. El viento azotaba su rostro, pero no sentía nada más que el anhelo de ver a su padre. Los años de separación, el dolor, el poder, todo se reducía a ese momento, a ese encuentro inminente. A lo lejos, vio la humilde caravana de su familia. Saltó del carro antes de que se detuviera por completo y corrió. Vio a un anciano, encorvado por los años y el dolor, que lo miraba con incredulidad. «Padre», gritó José. «José, hijo mío», respondió Jacob. Se encontraron en un abrazo que duró una eternidad, padre e hijo, reunidos al fin. José lloró sobre el hombro de su padre, sollozando como el niño que había sido arrancado de sus brazos tantos años atrás. Jacob lo sostuvo con fuerza, sintiendo el latido del corazón de su hijo, la prueba viviente del milagro. Cuando por fin se separaron, Jacob miró el rostro de su hijo, bañado en lágrimas. «Ahora puedo morir en paz», dijo con voz suave, «porque he visto tu rostro, y sé que realmente estás vivo». Pero no era el final, era el comienzo de un nuevo capítulo para la familia de Israel, a salvo y unida en la tierra de Egipto. José, el poderoso gobernador de Egipto, fue a ver a su familia en la tierra de Gosén. Con la autoridad de su cargo pero la calidez de un hijo y hermano, reunió a su padre y a 5 de sus hermanos. «Vengan conmigo», les dijo con voz firme pero amable. «Los presentaré ante el faraón. Cuando les pregunte por su oficio, díganle la verdad, que son pastores de ovejas, como lo fueron nuestros antepasados». El grupo partió hacia el palacio. El esplendor de la corte del faraón era deslumbrante. Columnas gigantescas adornadas con jeroglíficos se alzaban hacia el cielo, y los patios estaban llenos de nobles y sirvientes. Jacob y sus hijos, hombres sencillos de campo, miraban todo con asombro, siguiendo a José a través de la magnificencia de Egipto. Finalmente, entraron en la imponente sala del trono. El faraón, adornado con oro y joyas, estaba sentado en un trono elevado. Su presencia llenaba la sala de poder y autoridad. Sus ojos agudos se posaron sobre los humildes pastores que José había traído ante él. El silencio era palpable, cargado de expectación. «¿Cuál es vuestro oficio?», preguntó el faraón, su voz resonando en la sala. Recordando las instrucciones de José, uno de los hermanos dio un paso al frente. «Tus siervos son pastores de ovejas, tanto nosotros como nuestros padres», respondió con humildad. «Hemos venido a morar en esta tierra porque el hambre es grave en la tierra de Canaán». El faraón se dirigió a José. «La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, que habiten en la tierra de Gosén». Con un gesto de su mano, el gobernante de Egipto les concedió un nuevo hogar, un refugio fértil en medio de la hambruna mundial. Entonces José trajo a su padre Jacob y lo presentó ante el faraón. El anciano patriarca, encorvado por sus 130 años,
caminó con paso lento pero firme hacia el trono del hombre más poderoso del mundo. No había miedo en sus ojos, solo la sabiduría de una vida larga y llena de pruebas. Y Jacob bendijo al faraón, levantando sus manos arrugadas, el anciano pastor invocó una bendición sobre el rey Dios de Egipto. El faraón, sorprendido y conmovido por la autoridad espiritual del anciano, recibió la bendición con una inclinación de cabeza, un gesto de profundo respeto. Los años pasaron, y la hambruna se hizo más severa. El pueblo de Egipto acudió a José. «Danos pan. ¿Por qué hemos de morir?» Con sabiduría José les ofreció un trato. Entreguen sus tierras a cambio de alimento. Y así, toda la tierra de Egipto pasó a ser propiedad del faraón. El tiempo pasó, y la salud de Jacob comenzó a declinar. Sintiendo que su fin estaba cerca, mandó a llamar a José. Tomando la mano de su hijo, el anciano le hizo hacer una promesa solemne, un último ruego que venía desde lo más profundo de su alma. «No me entierres en Egipto», susurró Jacob. «Cuando duerma con mis padres me llevarás y me sepultarás en el sepulcro de ellos». Con lágrimas en los ojos, José puso su mano bajo el muslo de su padre y juró. «Haré conforme a tu palabra», prometió, sellando su juramento al patriarca de Israel. Cuando José supo que su padre, Jacob, estaba enfermo, llevó a sus dos hijos, Manasés y Efraín, para que recibieran la bendición de su abuelo. Al oír que su amado hijo había llegado, Jacob, aunque débil por la vejez, reunió todas sus fuerzas y se sentó en el borde de su lecho. «Hijo mío», dijo Jacob con voz temblorosa pero firme, «el Dios Todopoderoso se me apareció en la tierra de Canaán y me bendijo con una promesa para nuestra descendencia. Y ahora», continuó Jacob posando una mano sobre el hombro de su hijo, «tus dos hijos, Efraín y Manasés, que nacieron en esta tierra de Egipto, son míos. Serán para mí como Rubén y Simeón». Jacob entrecerró los ojos, cuya vista se había debilitado con los años. «¿Y quiénes son estos pequeños contigo?». José sonrió y dijo, «Son los hijos que Dios me ha dado». «Acércalos a mí, por favor, para que pueda bendecirlos», susurró Jacob. José los trajo ante él, y el anciano los besó, y los abrazó con un amor que el tiempo no había disminuido. Jacob abrazó primero a Manasés, el primogénito, sintiendo el calor de su joven nieto. «Nunca pensé que volvería a ver tu rostro, José», dijo Jacob con la voz quebrada por la emoción. «Y ahora Dios me ha permitido ver también a tus hijos». Luego, atrajo a Efraín, el menor, y lo sostuvo con la misma ternura. Entonces José tomó a sus dos hijos, y los colocó ante su padre según la costumbre, a Efraín a la izquierda de Jacob, y a Manasés el primogénito a su derecha, para que recibiera la bendición principal. Pero Jacob, guiado por el Espíritu, cruzó sus manos intencionadamente. Puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, el menor, y su mano izquierda sobre la de Manasés. Y así, los bendijo, anteponiendo al más joven sobre el primogénito. Jacob, sintiendo que sus días llegaban a su fin, llamó a sus hijos. «Júntense a mi alrededor», dijo con voz cansada pero firme, «y les diré lo que les ocurrirá en los días venideros. Rubén, tú eres mi primogénito, el primero en rango y potencia, pero eres impetuoso como una inundación, y ya no serás el primero, pues deshonraste mi cama». Luego, su mirada se posó en dos de sus hijos. Simeón y Leví, sus armas son instrumentos de violencia. En su enojo asesinaron hombres. Maldita sea su ira, porque es cruel. Los esparciré por todo Israel. Judá, continuó Jacob con un cambio en su tono, tus hermanos te alabarán. Eres un león joven que se agazapa. El cetro no se apartará de ti hasta que venga aquel a quien le pertenece. Zabulón se asentará junto a la costa y será un puerto para los barcos. Isaacar es un burro robusto que doblará su hombro para llevar la carga. Dan será una serpiente junto al camino que muerde los talones del caballo. Neftalí es una cierva en libertad que tiene hermosos cervatillos. La voz de Jacob se llenó de ternura al mirar a su hijo más amado. José es la cría de un burro salvaje junto a un manantial.
Los arqueros lo atacaron ferozmente, pero su arco permaneció tenso, fortalecido por las manos del poderoso de Jacob. Benjamín es un lobo rapaz, que devora a sus enemigos por la mañana y reparte su botín por la tarde. Después de bendecir a cada uno, Jacob les dio sus últimas instrucciones. Moriré pronto. Entiérrenme con mis padres en la cueva del campo de Macpela, en Canaán, la que Abraham compró. Cuando Jacob terminó de hablar con sus hijos, metió los pies en la cama, dio su último suspiro, y se reunió con sus antepasados al morir. El patriarca Jacob, cuyo aliento se había desvanecido como un susurro en el viento, yacía en paz. José, el poderoso gobernador de Egipto, se arrodilló, y las lágrimas que había contenido por tanto tiempo surcaron su rostro mientras besaba a su padre por última vez. «Preparen a mi padre», ordenó con voz quebrada a los médicos. Durante 40 días, los médicos embalsamaron a Jacob, y durante 70 días, toda la nación de Egipto lloró con José. Con el corazón apesadumbrado, José se presentó ante el trono del faraón. «Mi padre me hizo jurar que lo enterraría en la tierra de nuestros ancestros», dijo. «Te ruego que me permitas ir y cumplir mi promesa». El faraón no solo accedió, sino que envió una escolta de honor. Carros de guerra, altos funcionarios y toda la casa de Jacob formaron una caravana majestuosa que se extendía por el desierto. Un río de luto que fluía hacia Canaán. Al llegar a la era de Atad, cerca del Jordán, detuvieron su viaje. Durante 7 días, el llanto de los egipcios y los hebreos se unió en un lamento tan profundo que los cananeos que lo oyeron lo llamaron Abel Misraim, el gran lamento de Egipto. Finalmente, llevaron el cuerpo de su padre a la cueva de Macpela, la tierra que su abuelo Abraham había comprado. Con reverencia, los hijos de Jacob depositaron a su padre en el lugar de descanso ancestral, cumpliendo la promesa final. De vuelta en Egipto, sin la presencia de su padre, el miedo se apoderó de los hermanos de José. Ahora que padre ha muerto, se susurraban unos a otros. Quizás José nos guarde rencor y se vengue por todo el mal que le hicimos. Se postraron ante José, con el rostro en el suelo. «Somos tus siervos», dijeron, con las voces ahogadas por el miedo. «Por favor, perdona el pecado de tus hermanos, te lo rogamos». Al oír sus palabras, José no pudo contener las lágrimas. «No teman», dijo, con la voz llena de emoción. «¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios lo transformó en bien, para salvar muchas vidas». José los consoló con palabras amables y los abrazó. «No tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos». Y así, su corazón bondadoso les devolvió la paz y les aseguró un futuro. José vivió hasta los 110 años, rodeado de sus nietos y bisnietos. Antes de morir, hizo jurar a sus hijos: «Dios ciertamente vendrá a ayudarlos. Cuando eso suceda, lleven mis huesos con ustedes». Y así, el gran soñador fue embalsamado, esperando el día del regreso a la tierra prometida.